Saludo a todos, muchas bendiciones. En el vídeo del día de hoy quiero hablarles sobre la vida de uno de los grandes cabalistas de tiempos recientes. Hago referencia al gran Mecubal, el santo, el gran piadoso, místico, el sabio Rav Shlomo Eliezer Alfandari, nacido en el año 1826 en Constantinopla, lo que hoy es Estambul, Turquía, y falleció en el año, les voy a dar ahora la fecha, 1930, en la Tierra Santa, en Jerusalén, en Jerusalén. Fue conocido como el Saba Kadisha, el abuelo santo. Y es que Rabbi Eliezer Alfandari, Rabbi Shlomo Eliezer Alfandari, fue uno de los grandes místicos, obrador de grandes milagros de generaciones recientes. Viene de una familia de grandes eruditos, su padre también un gran tzadik, Yaakov Alfandari, de los sabios de Turquía, de los sefaradíes de Turquía, y desde pequeño sabemos que Shlomo Alfandari, el Saba Kadisha, pues se conducía de una manera santa, con piedad, con devoción, desde una temprana edad se comportaba con modestia. Sabemos que se levantaba todos los días y rezaba bien temprano al alba, se levantaba a las medianoche a hacer el Tikkun Hatzot, el rezo de la rectificación de medianoche, y luego se pasaba toda la noche estudiando hasta el alba, y se podía escuchar a través de las paredes, los rezos, los estudios que hacía Rabbi Eliezer Alfandari. Este es uno de los grandes sabios, les decía, de la comunidad sefaradí de Turquía, de Estambul. A los 28 años fue nombrado Rosh Yeshiva, el rabino principal de la escuela de estudios, y con 30 años fue miembro del Bet Din, del tribunal rabínico de la ciudad. Mucho más tarde se le da el privilegio otorgado por el Imperio Otomano, o sea, se le da una responsabilidad que viene directamente del Estado, en este caso de convertirse en Hajam Bashi. ¿Qué es el Hajam Bashi? Hajam es el título de los sabios sefaradíes. Los únicos que llevan ese título de Hajam son los sabios sefardíes de países árabes, de todo el Medio Oriente. Y Hajam Bashi significa es aquel que es el líder de los sefaradíes, y en este caso lo envían a la ciudad de Damasco en Siria, la región de Shams, Bilat Sham, esta zona del Levante, en Siria, en Damasco, porque en Damasco estaban las grandes comunidades de sabios, por supuesto, grandes comunidades de sefaradíes. Sabemos que después de la expulsión de Sefarad, los sefaradíes dominaron todo y cambiaron todos los países del norte de África, Marruecos, Argelia, Tunisia, y luego Egipto, Siria, la Tierra Santa, Turquía. Los sefaradíes cambiaron la dinámica de todo y se impuso toda la grandeza de los sabios de Sefarad. Y bueno, el Jajam Alfandari lo envían a Damasco, a Siria. Allí había otro gran erudito y es Ishaq Abulafia. Abulafia fue otro de los grandes, es el gran rabino de esta ciudad desde el año 1873. Y bueno, hay encontronazos, había temores de que hubiera algún roce, ¿no?, entre estos dos grandes eruditos, porque cuando hay un sabio en una ciudad, que es el gran sabio, el gran erudito ahí, que llegue otro grande puede causar fricciones, y si ambos tienen discípulos, también hay encontronazos entre los discípulos. Entonces hay muchos casos que se han dado esto. Desde tiempo antiguo es normal que sucedan cosas como estas. Pero poco a poco la erudición, el amor por la sabiduría, por la Torá de estos dos grandes sabios, de Alfandari y Abulafia, causó que se desarrollase una gran amistad entre los dos sabios, de que aprendiesen unos de otros, y que su amor por la comunidad y su amor por el conocimiento, su amor por la espiritualidad fue lo que dominase y que los llevase a ambos compartir las responsabilidades de guiar las comunidades sefaradíes de Siria, de Damasco específicamente, Dimashq. Sobre esto hay que decir que el Saba Kadisha eventualmente se traslada de Damasco, pasa a la ciudad de Tzfat, Safed, la ciudad de los Mekubalim, y allí es nombrado el gran rabino de la ciudad de Safed, de Tzfat. Con 95 años de edad, el Saba Kadisha estaba en perfecta salud. No usaba espejuelos, no llevaba bastón, tenía toda su fuerza.
Y son muchísimas las historias de su sabiduría, de su piedad. Él rezaba solo, no rezaba con nadie, estaba siempre recluido, rezando, ayunando. Una persona de esos místicos que son como muy reservados, muy piadosos, no veía ninguna mujer. El hombre todo el tiempo estaba en rezos, en devoción, en estudios y aún así iban y lo consultaban sobre preguntas, temas jurídicos, temas de Kabbalah, porque le decía a alguien que tenía un gran cabalista, un gran mecubal, un gran místico, grandes conocimientos. En Safed inmediatamente, por supuesto, lo nombran como el sabio más grande de la ciudad, el rabino más grande de la ciudad, y les decía que pues muchas historias de personas que venían a verle que necesitaba una verajá, una bendición, una baraka. Y él, pues con una bendición, muchas sanaciones ocurrían. Personas que no podían tener hijos, las mujeres que no quedaban embarazadas, con solo una bendición del Saba Kadisha, ese mismo año quedaban embarazadas. Y hay muchas historias, les decía, de sanaciones y de hechos increíbles relacionados con el Saba Kadisha, el abuelo santo, por la piedad que él tenía, por la devoción con la que se conducía, se le llamó así, Saba Kadisha. Estas son palabras en arameo, no hebreo, arameo, Kadishá. Kadishá es en arameo como Kadish, Kadishá, santo. Saba, abuelo. Entonces en arameo lo llamaban el Saba Kadish, porque el arameo está por encima del hebreo. El arameo es mucho más superior, es un nivel mucho más elevado, arameo. Entonces les decía, en el año 1926, cuando contaba con 100 años de edad, tuvo que mudarse a Jerusalén y por motivo de salud. Su biblioteca, los libros privados del Saba Kadisha desaparecieron de Safed, nadie sabía dónde estaban. Después los encontraron enterrados en el cementerio de Safed. Parece ser que el Saba Kadisha pidió, en la opinión de algunos, de que los libros de él los pusieran en una geniza. Geniza en el cementerio son libros que cuando no van a ser utilizados no se tiran, no se botan, se entierran y en este caso se llevan al cementerio. Después se recuperaron estos libros y les decía que, bueno, Saba Kadisha, uno de los santos, de los grandes místicos, de los grandes sabios, falleció con 104 años de edad en el 22 de Iyar del año 1930. Hay una historia de cómo el Baba Sali, Rabbi Israel Abu Hatzera, cuando vino de Marruecos, no sé si creo que fue en el primer viaje de Baba Sali de Marruecos, de Tafilalt, Tafilá, Rizán y esa zona, él fue a la Tierra Santa y fue a Safed. Yo no recuerdo si el encuentro fue en Safed o fue en Jerusalén, pero el Baba Sali, aún cuando siendo muy joven, fue a ver al Saba Kadisha. Y la historia va de que cuando Baba Sali entró, Rabbi Israel Abihasira, cuando el Baba Sali entró, el Saba Kadisha se puso de pie. Y todo el mundo se quedó sorprendido porque cómo es que un hombre que es mayor, es anciano, ¿cómo se va a poner de pie delante de un joven? Esa no es la costumbre nuestra. El joven tiene que ponerse de pie delante de un anciano, pero un anciano no se pone de pie delante de un joven. Pero cuando el Babasali entró, el Saba Kadisha se puso de pie a recibirlo y le dijo muchas palabras de encomio, le alabó y reconoció no solamente la grandeza del Baba Sali, sino también la grandeza de la familia Becerra, de todos los grandes santos de Marruecos, toda una dinastía de grandes místicos, de grandes santos, de grandes Mekubalim, la familia Becerra. Y hay una historia muy bonita donde decía de este encuentro del Saba Kadisha con el Baba Sali. Te decía Rabbi Shlomo Eliezer Alfandari, el Saba Kadisha falleció el 22 de Iyar del año 1930. Voy a compartir con ustedes brevemente dos historias de casos, ¿no? De estos milagros. Por ejemplo, cuando el Saba Kadisha estaba viviendo en Tzfat, en la Galilea, hay una historia de un matrimonio, una familia que tenía mucho dinero, muy influyentes económicamente, pero no tenían hijos y anhelaban tener un hijo varón. Y en un día hubo una discusión entre este hombre con uno de sus vecinos. Y el vecino, en un estado de ira, lo maldijo y le dijo, no tienes hijos y nunca más a tener hijos. Esto le llegó profundamente el corazón a esta persona, se afligió mucho, y además cuando en ese estado de ira, cuando alguien te maldice en ese estado de ira, hay que poner atención a esa energía que te han enviado, una enviación muy fuerte. Y además la persona no tenía hijos. ¿Qué pasó? Que esta persona fue a hablar con el Saba Kadish, a ver el Mekubal, este gran místico, decirle, mira lo que me ha pasado.
Saba Kadisha le dice, no te preocupes, yo te prometo que este año tú vas a tener un hijo por el mérito de la Torah y por el mérito de los mitzvot. ¿Qué pasó? Pocos meses después la mujer quedó embarazada y tuvieron la alegría de tener un hijo, que de hecho el Saba Kadisha fue como el Sandak. El Sandak es el padrino, así, no, eso existe, es el padrino del muchachito, del niño que nació, que le pusieron de hecho Shlomo, en nombre del Saba Kadisha. Hay otra historia parecida, otro matrimonio no podían concebir, fueron a ver al Saba Kadisha angustiado, esto le llegó al corazón, el sufrimiento de otra persona, le dijo, con toda la confianza, voy a orar por ti y le dio una bendición, una verajá, baraka. ¿Y qué pasó? También pudieron tener hijos. Hay otra historia de otro gran sabio, que aún otro de los rabinos locales de Ensafed, él y su esposa no podían tener hijos. No recuerdo el nombre ahora de este rabino, déjame buscarlo para compartirlo con ustedes. El nombre de este rabino que fue a ver el Saba Kadisha, porque viene de una dinastía de místicos muy grande, esta historia. Aquí está. El Rav Aharon Harari Raful. Los que saben del mundo sefaradí saben que el apellido Harari y Raful es un apellido muy conocido entre las comunidades de Siria y de Damasco. Perdón, de Siria, sí, y del Líbano, del Lebanón. Harari, Raful son apellidos tanto judíos como árabes llevan ese apellido. Y este gran sabio, el rabino Aharon Harari Raful, fue a ver a pedir una bendición porque no tenía hijos. Su esposa se llamaba Rachel Raful y no quedaba encinta, no quedaba embarazada. Fue con la mujer a ver al rabino, le daba pena y la mujer entró a la presencia del Saba Kadisha. El Saba Kadisha preguntó, ¿esta mujer qué hace aquí? Así. Dice, ¿quién dejó entrar? Porque él no veía, era una persona tan piadosa que no veía a otra mujer, él estaba concentrado. Hay gente que son así, hay místicos que son así, reniegan de ver a ninguna otra mujer que no sea su esposa, no venga más nadie. Entonces el rabino le dice, no, mira, es mi esposa que quiere una bendición. Le dice el Saba Kadisha, pero tú no tienes boca para pedir la bendición. A veces los místicos hablan fuerte para probar también la determinación de la persona. Por eso es que no se puede juzgar las acciones de un místico, porque lo que quieres ver es cuánto tú anhelas la verajá. Si él te pone un freno, ¿qué vas a hacer? ¿Irte llorando a la casa? No. Si de verdad tú quieres la bendición, quieres la baraka, tienes que insistir. Y esto es lo que está haciendo el Saba Kadisha, probando. Y al final les dio una verajá a los bendijo que iban a tener un hijo y les dijo, van a tener un hijo en este año. ¿Qué pasó efectivamente? La mujer quedó embarazada y igual al niño le pusieron el nombre del Saba Kadisha. Al niño le pusieron de nombre Abraham Shelomo. Abraham porque ella era hija de Rabbi Abraham Hades. Hades es una de las grandes familias también de Siria, un apellido muy importante en las comunidades sefardíes, el apellido Hades, grandes Mekubalim, grandes santos, grandes místicos. Le pusieron Abraham Shlomo por Rabbi Shlomo Alfandari. Así que bueno, estas son algunas de las historias del Saba Kadisha, este gran místico, este gran santo, este gran Mekubal. Personas, les decía, de todas partes venían buscando sus consejos. Muchos de estos místicos, les decía, traspasaban las diferencias culturales o religiosas porque venían también ya sea, había mucha interacción, por ejemplo, entre las comunidades judías, las comunidades islámicas, y venían incluso sheikhs del Islam también a pedir consejos muchas veces a estos místicos, viceversa también ocurría. Entonces hay una interacción muy cercana ahí les decían en estas comunidades. Así que con este vídeo he querido honrar la memoria de este gran místico, de este gran santo, que trasciende, les decía, todas estas barreras y nos encontramos con uno de estos grandes santos de tiempos recientes, Rabbi Shlomo Eliezer Alfandari, de las grandes comunidades sefardíes de Turquía, y que bueno, les decía, gran sabio en Damasco, en Siria, en Tzfat, en la Galilea y también en Jerusalén. Que el mérito del Saba Kadisha sea de bendición para todos. Y les decía, estas historias que ustedes están escuchando, no es que es algo que quedó en el pasado y ya, no. Nuestra costumbre es, por ejemplo, en este caso, cuando una mujer no tiene hijos y quiere quedar embarazada, también puede pedir a Dios. Hoy día puede pedir a Dios en mérito del Saba Kadisha. La persona prende una vela, dedica esa vela a Rabbi Eliezer, Rabbi Shlomo Eliezer Alfandari, el Saba Kadisha, y pide a Dios en mérito de ese hombre santo, de ese gran místico. Y yo estoy seguro que todavía
ese milagro se va a manifestar, ese milagro va a ocurrir porque escucho todo el tiempo historias, una detrás de otra, de esos milagros que ocurren por la intercesión de los grandes sadiquim, por la intercesión de los hombres santos, por los grandes mecubalim, por los grandes piadosos. Así que si este es el caso de que quiere tener hijos y no puede tener hijos, pida a Dios, siempre al Creador, pero puede pedir en el mérito, la santidad del Saba Kadisha, Rabbi Shlomo Eliezer Alfandari, y Besrat Hashem con la bendición del Eterno que pueda concebir y quedar embarazada y que pueda tener esa bendición de tener hijos. Aquí, hasta aquí con el video del día de hoy, como les decía, rindiendo pues honor a la memoria de este gran santo, de este gran místico, de este gran cabalista, el Sabakadish, el abuelo santo, como le conocían, por su piedad, por su amor, por su amor y por su apoyo, siempre cuidando de las comunidades y de todas aquellas personas que venían a él buscando una verajá, buscando una baraka, buscando una bendición. Gracias por la atención. Nos veremos en un próximo video.